Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos al segmento de Educart. Hoy nos encontramos con la psicóloga de la institución, la psicóloga Carla. Cuéntenos, profesora, hoy día hemos venido acá a este segmento con un nuevo tema de mucho interés. ¿Nos podría comentar un poco sobre lo que es el tema? Así es, María Ángel, muchas gracias por la invitación. Qué bueno tenernos hoy aquí. Y el tema sí es de mucha importancia. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de la erradicación de la violencia contra la mujer o violencia de género también, ¿no? Tomando ahora la campaña de unos 16 días de activación que termina con la conmemoración de los derechos humanos, estos derechos que se conmemoran ahora ya el 10 de diciembre. Entonces, ¿qué fecha se celebra o cuáles son los motivos también? El 25 de noviembre, ¿sí? Se estipula por la Asamblea General del Estado que cada 25 de noviembre se conmemore, se haga campañas, se hable, sobre todo de manera en especial, de la prevención contra la violencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es violencia? Hablemos un poquito de esta parte, María Ángel. ¿Qué entiendes tú? Eh, ¿Cómo la has conocido, la has vivido, la has visto? Bueno, sobre lo que tengo entendido, hay varios tipos de violencia. Violencia física, psicológica, sexual. Bueno, em, en muchos aspectos podemos decir un tipo de violencia aquí en la institución. eh, Podríamos mencionar el bullying, ya sea de géneros iguales o de otra situación. También podemos mencionar la violencia familiar que se encuentra en los hogares, que yo creo que es un tema también de bastante importancia porque se puede decir que esta violencia familiar trae unos efectos secundarios bastante graves, que son la manera en la que nosotros los hijos lo asimilamos. Entonces yo creo que sí, he escuchado bastantes términos sobre los varios tipos de violencia que hay, Ujú. pero de igual quisiéramos conocer un poco más sobre este tipo de violencia. Bueno, violencia es todo acto que provoque daño, todo acto que provoque daño. Como tú ya lo decías, puede ser un daño físico, psicológico, emocional, eh, puede darse también por omisión. ¿Habías escuchado alguna vez tú la violencia por omisión? Creo que sí, si no me equivoco, perdón, sí la he escuchado, pero si no me equivoco el significado, esta es que, por ejemplo, yo observo un tipo de violencia y no digo nada, no Exactamente, digo nada. lo callo, Sí, exactamente. sí. Eso se llama violencia por omisión. Sí, es un término nuevo, es como la violencia psicológica, ahora se está pronunciando más, pero según la historia, hace unos tiempos atrás la violencia física llevaba un alto rango, pero ahora, para nuestra mayor sorpresa, es la violencia psicológica. Y así yo creo que con el tiempo, si nosotros no hacemos algo para erradicar, yo considero que la violencia por omisión va a ir en un alcance, en un avance cada vez mayor. ¿Y dónde frecuentemente más se da la violencia? ¿Tú qué crees, María? ¿Dónde tú crees que frecuentemente se da mayormente la violencia? Bueno, se da en varios ámbitos, pero en lo personal, no sé si está equivocada, yo creo que surge en Efectivamente. los hogares. Y comúnmente la pareja. La pareja, La sí, pareja, sí. ¿sí? Y de ahí la violencia contra la mujer. Porque a pesar de que cuando nosotros damos estos temas y los damos en conferencias, en talleres, a veces escucho a los estudiantes que me dicen, profesora, nosotros los varones también somos Sufrimos violentados, violencia. también sufrimos. Y yo les explico que es verdad, también en la actualidad no podemos decir que no se está dando, sí se está dando, pero tenemos que entrar en una concientización que la violencia contra la mujer lleva altos estándares, muy fuertes, y que mayormente se da en el ámbito de pareja y no termina con la separación, porque más bien encontramos que de 10 parejas separadas, 9
siguen siendo violentadas. Entonces, démonos cuenta, y esto se da y se conoce, lo que se sabe es por las estadísticas que llegan, ¿sí? Que perpetúan en el Ministerio de Salud. Ahí sin contar las que no hay denuncias, las que callan, las que por situaciones económicas, financieras, no pueden llegar hasta un establecimiento de salud, ni aunque sea del Estado. Claro. ¿Sí? Entonces vemos cómo esta violencia socialmente, yo creo que hasta cierto punto aceptada, porque sabes que yo me encontraba investigando un poco y decía que en las estadísticas se veía que la situación para que una mujer no deje a su pareja, aún sabiendo que está siendo violentada, era porque, ¿qué va a decir la gente? Ya mismo se le va a pasar. Tengo hijos, ¿con quién los voy a dejar? Entonces nos damos cuenta cómo estas frases, que yo creo que vienen desde hace mucho tiempo atrás, yo he estado en distintas partes rurales, también urbanas, y he tenido diálogos con personas muy adultas y a veces preguntándole, bueno, ¿cómo hizo usted para durar tanto tiempo? Pero siempre conversan y dicen, eh, yo he estado mucho tiempo con esta persona, pero eso no significa que yo no haya sufrido violencia. Y la pregunta es, ¿y por qué? ¿Qué hizo que usted se mantuviera hasta el momento con esta persona? Y siempre dicen, bueno, no tenía otro recurso, muchos hijos, 10, 15 hijos, zona rural, eh, mentalidades o pensamientos que van desde que donde hay amor hay golpes, donde hay amor hay celos. Entonces, situaciones que en la actualidad, que ya nosotros ya hemos estudiado más y que nos hemos dado cuenta que no es una justificación dable para quedarse con una persona que te hace daño, pero que sin embargo en aquellas entonces eran las mejores decisiones y era lo que te mantenía a estar Claro. donde estás. Yo entiendo este tema que llega un punto en el que existe la normalización, o sea, normalizar la situación de las cosas. O violencia Ajá, invisible. ajá, exactamente. Por ejemplo, una situación, una pareja tiene una discusión y en este caso, se puede decir la chica ya lo ve como que, ay no, pero algo de haber hecho mal yo. ¿Sí? Algo, algo tal vez Fue hice mi mal, culpa. fue mi culpa. Algo tal vez hice mal para que él haya tenido esa reacción. Pero en realidad, en la mayoría de las veces, no. O sea, no es que justifico a las mujeres, ya. Porque cuando uno comete un error hay que asumirlo. Así es. Pero en este caso que estamos hablando de la normalización de estas agresiones, pues la verdad que traen consecuencias. Así es. Fíjate también que cuando hablabas tú un poquito del bullying, el bullying que es una forma de violencia constante y perpetua que llega al daño, a la sumisión de la otra persona y que frecuentemente se ve dentro de las instituciones. Pero también tenemos que separar un poquito lo que es violencia de lo que cotidianamente suele pasar, ¿sí? Entonces, a veces yo considero que hay algo que nosotros no manejamos bien y que ahora está en bastante moda, por así decirlo, pero que aunque está de mucha moda, no lo aplicamos, que es el control de nuestras emociones. ¿Cómo podemos controlar nuestras emociones? Entonces yo he escuchado a muchas personas, adultas, pequeñas, muchas personas, que a veces dicen, bueno, una manera de acabar con la violencia, yo le he enseñado a mi hijo, si te golpean, tú también dales. ¿Sí? Y a veces con los estudiantes, yo le pegué porque él me pegó. Y no Y, me quería dejar. y yo no me voy a dejar, claro, ¿no? Pasa. También tengo un hijo, también a veces me dice, mamá, es que él me pegó y yo le dije que por qué me pegaba y por eso yo me enojé. Entonces, y yo pienso un poquito y digo,
¿por qué no actuamos de otra manera? ¿Por qué no podemos controlar nuestras emociones? ¿Y saben por qué no podemos hacerlo? Porque no hay una costumbre. Eso no está normalizado. Todos sabemos que debemos controlar nuestras emociones, sabemos cuáles son los pasos a seguir, que respira profundo, que cuenta hasta 10, que cambia de temperatura, pero no nos gusta. Esa práctica no la hacemos. No llegamos al diálogo. Y les digo más, cuando yo ya entré en profundidad, bueno, cuéntame, ¿por qué tú le pegaste a tu compañero? Las respuestas son, es que no me di cuenta, es que no me dejé llevar, no vi, no me di cuenta que le tropecé con el brazo. Situaciones de impulsividad. Exacto. Y a veces, cuando ha pasado bastante tiempo, sueles decir, es que yo no recuerdo haberte pegado. Pero ¿por qué es esto? Porque en realidad no hay un sentido de maldad. O sea, en realidad yo no te quiero hacer daño. En realidad mi misión no es golpearte, no es maltratarte, sino que me dejé llevar tanto por mis impulsos y lo que yo tengo que hacer es controlar, arreglar, ver qué es lo que tengo que mejorar en mí para que no me vuelva a pasar. A diferencia de lo que es el bullying, que sí, tú no me caes bien y yo te voy a molestar y a maltratar hasta verte lejos del lugar en donde estoy o hasta minimizarte tanto que seas totalmente indiferente a la otra persona. Sí, así Lo que es pasa. también la violencia contra la mujer, ¿sí? Porque el hombre que maltrata a la mujer ya no lo hace en un sentido de que no puedo controlar mis emociones. Ya lo hace en un sentido en que tengo el poder sobre ti porque hay una situación muy clara y es que para llegar a la violencia o, por ejemplo, al abuso sexual, primero hay una dominación, una violencia de poder, algo patriarcal, ¿sí? Entonces, primero yo te tengo que dominar. Y una vez que yo te domine a ti, entonces ahí sí vienen las demás tipos de violencia, ¿sí? Por eso, en primer lugar, está la violencia psicológica, porque, qué sé yo, yo no te quería golpear, pero es que tú me sacas de mis casillas. Yo te vi que andabas, vi cómo el otro te miraba y yo soy muy celoso y normalizamos los celos, por mínimos que sean, siempre digo, es una enfermedad. No avance, usted siente celos, no avance, Sí. deténgase, hágase atender, Ajá. mire hacia adentro de usted y hágalo. Normalicemos más bien la atención psicológica, normalicemos el poder entrar en terapia, normalicemos el poder estar con nosotros mismos, el poder autoevaluarnos, normalicemos el autoconocimiento. ¿Cuáles son mis límites? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué es lo que yo le tengo miedo? Eh, ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuál es mi autocontrol? Hace unos días atrás hacíamos un FODA, ¿verdad? Sí, el poder. Ajá. El FODA son las fortalezas, las oportunidades. Debilidades. Y yo observo y veo que, ¿cuáles son mis fortalezas? Es que no sé cuáles, ¿para qué? ¿Qué es lo que yo tengo que se me da muy bien? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Sí? Entonces, vamos entrando también un poquito más en el tema de prevención, porque yo considero que más que hablar de qué es violencia, de cómo son y cómo se dan, porque yo creo que todos en algún momento, cuando no lo hemos vivido, lo hemos visto un tipo de violencia, pero también tenemos que hablar de lo que es prevención. ¿Cómo podemos prevenir? ¿Qué crees tú? ¿Cómo sería esto Ya, de la prevención? escuchando todo lo que usted nos estaba aquí comentando ahora, yo creo que para que haya un problema, discusión entre, este caso, una pareja, ¿no? Lo que más falta ahí es la comunicación. La falta de comunicación es algo, o sea, que puede traer unas consecuencias, como usted lo dice, primero la violencia psicológica, o sea, es una manera de extorsión totalmente fatal, ya porque en este caso, o sea, básicamente están jugando con tu cerebro, o sea, te comienzan a dominar, ya, como usted lo dijo, sí, no quería hacerte daño, es que tú provocas esto, entonces uno como que se mete culpa que dice, no, es que esto pasa es por mi culpa.
¿ya? Entonces, tiene que haber una comunicación entre esa pareja para que eso fluya, porque si no hay comunicación, Pero para haber comunicación tiene que haber educación. Si claro, no hay una educación de uno mismo, ¿no? Porque yo tengo que conocer los límites, hasta dónde es bueno. Por ejemplo, este tema de los celos, y yo lo he escuchado mucho. He escuchado, no, dice, para querer hay que tener así un poquito de celo. No, el celo sí es bueno porque no, el celo literal no es bueno. No es bueno. Cuando usted siente celo, siente inseguridad. Usted es una persona insegura, ¿ya? Entonces, el poder conocer, tener información, investigar estos temas, ayuda a que la persona vaya haciendo conciencia. ¿Cómo hacemos conciencia? ¿Cómo la persona puede hacer conciencia si no es educándose, si no es preparándose? Conocimiento sobre los valores. Hablamos mucho del respeto, por ejemplo. No, yo respeto a todo el mundo, yo respeto, pero me respeto a mí mismo. ¿Cómo uno se puede respetar a sí mismo? ¿Sí? Entonces, el tener estos conocimientos ayuda muchísimo. Ahora, los jóvenes, ¿no? Hay tantas situaciones virales que se dan, situaciones, retos, pero también educarse, formarse y a través de la educación hacer una concientización. Y con la concientización yo puedo aprender a poner un alto. Me gustaba mucho una vez charlando con una estudiante y ella decía, y me comentaba un poquito de su relación, y ella decía, yo no puedo permitir, psicóloga, me decía, que una persona juegue con mis sentimientos, haciéndome creer algo que yo ya sabía que no era verdad y dejarme llevar. Y yo la aplaudía y le decía, muy bien, porque están jugando contigo, por muy simple que sea la relación, o por mucho tiempo que lleve la relación, ¿sí? No puedo quedarme con una persona que no está dando provecho a mis sentimientos. Otro punto también es aprender a dar espacios seguros. ¿Y sabes por qué? Porque a veces los espacios seguros nosotros no los conocemos, porque existe mucha violencia. Y un espacio seguro, por ejemplo, es el refugio del hogar. Y si yo en mi hogar no tengo ese espacio seguro, o sea, si mi familia es muy violenta, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a poder llegar? Entonces hay que crear espacios seguros donde la violencia sea cero tolerancia al abuso y al acoso. Y aquí también entra un tema que les hablaba el día del minuto cívico de esta semana, que es forjar la conciencia, formar la conciencia. ¿Qué es formar la conciencia? No es más que el poder hacer práctica de la empatía, tener mucha educación. Cuando hablo de educación, hablo de conocimiento, hacer mucha reflexión de las cosas, ¿sí? Poder comprender a las personas como tal, ¿verdad? A través de la reflexión y forjar mi conciencia, saber, yo tengo que saber qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. Yo tengo que autoconocerme. Y yo voy a contar una experiencia personal que me pasó. No soy de bromas, suelo no hacer bromas, pero a veces siento tanta confianza con alguien que yo empiezo a hacer bromas. Pero sé también y miro a la cara de la persona cuando llego una broma y le veo y digo, no le cayó bien mi broma. Entonces me pasó con una compañera y a cabo de un tiempo le dije, quiero pedirte disculpas. Me dice, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué me hiciste? No, yo te hago muchas bromas y siento que ya no te estás sintiendo bien con mis bromas. Y ella en un sentido muy sincero me decía, es verdad. Entonces uno puede reconocer. Y eso ¿cómo lo hago? A través de la formación de la conciencia. Yo sé cuál es mi límite y hasta dónde puedo llegar. Soy ser humano, me equivoco todos los días, a cada instante, pero también a cada instante puedo tener un espacio, reflexionar, ser más empático, volver a empezar para que esto de la violencia no siga siendo invisibilizada o normalizada como
ya lo estamos viendo. Es que por eso, la conciencia yo opino que es una parte muy importante dentro de este tema de la violencia, porque, a ver, si uno tiene una conciencia, como usted lo había mencionado, eh, si no me equivoco, bien formada en este caso, yo no voy a maltratar a una persona, ya, O si lo hago, ajá, tú sabes que no estuvo estuvo mal, o bien, sea, que estuvo mal, exactamente, ya, y puedes tomar medidas. para cambiar, Exactamente, es como que sabes lavar, pero justo ese día no lavaste bien algo y lo miras y no, no está bien lavado y tú claro, regresas. O sea, ese es el punto, porque tampoco vamos a ser perfectos, nos podemos equivocar. Y de ahí también nace algo muy hermoso que es forjar la voluntad. O sea, que esto no sea una regla, sino que además sea algo voluntario que nace de mí. El compromiso que yo tengo conmigo mismo, hacia mi persona, y el compromiso que yo tengo hacia la sociedad, el cumplimiento de mis metas, el cómo puedo hacer sentir a las personas cuando están conmigo, o sea, que nazca de mí. No significa que vamos a ser perfectos. Yo insisto en esto. No significa de que en algún momento yo no me enoje y de repente pase algo. Significa de que tengo la oportunidad de hacer conciencia y evitar que esto vuelva a continuar en mí, de que puedo mejorar, ¿sí? Y que no se va a quedar como algo malo, sino que este cambio, este proceso se dé. Sí, entonces eso es muy importante, muy necesario. Si no tomamos conciencia, yo soy sincera, si no tomamos conciencia, pueden existir muchas normativas, muchas bases legales y podemos tener el conocimiento de las estadísticas, cómo van subiendo y cómo la gente va evitando callarse, sino que está hablando y hablando, pero no nos sirve de nada si desde mi persona no tomo conciencia. Entonces yo creo que ese es el mensaje, ya para sí, terminar, el mensaje, ¿no? Crear, formar conciencia, la la conciencia, conciencia, sí. formar la conciencia, forjar la voluntad, que nazca de uno mismo. Y nada, pues yo muy agradecida por estar aquí. No sé qué te ha parecido, María Ángel. No, la verdad a mí, eh, interesante, porque uno conoce estos temas superficialmente, los escucha por ahí, ya sea en cualquier red social o en otro medio, pero, o sea, sentarse así como quien dice, vamos a hablar de este tema, eh, muy pocas personas, o sea, como que le dedican el tiempo. Y ahorita escuchándolo a usted, la verdad que después de este podcast, uno, en este caso yo me voy con tanto conocimiento, porque en realidad son temas reales. Y si uno se pone a pensar, uno dice, yo he visto, he vivido y muchas cosas. Así es, así es. Bueno, muchas gracias. Sigan sintonizando el canal del Bejucal para tener muchos más conocimientos en temas muy importantes. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado mucho este contenido tan informativo con la psicóloga de nuestra institución. Y nada, sigan sintonizando Bejocal TV, el canal educativo Del del Ecuador. Ecuador.